de los versículos 9 al 13. Mateo 9. Bueno, vamos a leer nada más el versículo 13. Mateo 9, 13. Pero tenga ahí su Biblia abierta porque vamos a estar yendo a los versículos que están anterior del versículo 13. Dice el versículo 13 del capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Vamos a leerlo todos juntos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, ¿puede tomar su lugar? ¿Están? Es muy bonito cada vez, hermanos, que celebramos aquí la Cena del Señor cuando estamos en la iglesia, porque justamente es bueno recordar, tal vez no nada más cuando lo hacemos aquí, que es cada primer domingo de cada mes, sino que también, hermanos, es bueno que recordemos la obra de Jesús todos los días en nuestra vida. ¿Y por qué menciono esto, hermanos? Porque algo que hizo Jesús en esa cruz, nosotros lo conocemos su obra, pero lo principal que hizo Jesús en esa cruz fue que Él restauró nuestra relación con el Padre. Pero no únicamente eso, y me gustaría hablar de las otras dos cosas que Jesús restauró en esa cruz. Si hubo tres cosas que Él restauró, fue la relación de nosotros como personas con el Padre, primeramente. También restauró Jesús la relación que tenía el ser humano consigo mismo, y también restauró Jesús la relación que tenía el ser humano con su prójimo. Y el día de hoy me gustaría primero enfocarnos en esas otras dos cosas. La obra que hizo Jesús en esa cruz para restaurar al hombre primero consigo mismo y después también con su prójimo. Y lo que encontramos aquí en el contexto en el que leímos aquí en Mateo 9:13 fue el llamamiento de Mateo. Justamente en otros capítulos vamos a encontrarlo como el llamamiento de Leví. Y hermanos, porque es otra forma de llamar a Mateo, Leví. Y hermanos, algo que es muy resaltable de este versículo es que en cada uno de nosotros, en nuestra vida, por más que tomemos decisiones, o por más que nosotros tengamos sueños, o por más que nosotros estemos viviendo el trayecto de nuestras vidas, hay un momento glorioso, hay un momento bello en el que es interrumpido por el Señor. Hay un momento en el que nuestra vida va hacia un camino, va hacia un rumbo, hacia una dirección, y el Señor interrumpe esa dirección de nuestras vidas. Y yo creo que los cambios son inevitables. Todos los días nosotros, cada día que pasamos, estamos viviendo cambios constantemente. Pero lo que hace Jesús en cada uno de estos cambios en nuestra vida, si se lo permitimos, es que Él le da dirección y Él le da un propósito a esos cambios, o Él le da un propósito a la dirección que cada uno de nosotros tenemos. Y dice por ahí el versículo 9: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó entonces Mateo y le siguió. Es algo muy notable en este versículo que acabamos de leer por aquí, o que leí en el capítulo 9, que esto nos recuerda nos recuerda dos cosas aquí. Nos recuerda cómo fue Jesús el que escogió a Mateo y a cada uno de sus discípulos. De hecho, hay otro versículo que él dice en Juan 15:16: no me elegiste ustedes a mí, sino que yo los elegí a vosotros, yo los elegí a ustedes. Entonces, algo que es muy notable aquí es la manera en la que Jesús va eligiendo a cada uno de sus discípulos. Y lo podemos ver de dos formas. Por un lado, nos recuerda, o más bien nos pone en nuestro lugar, de ver con humildad que es Jesús el que nos está eligiendo a nosotros. No hay mérito propio en cada uno de los que estamos en este lugar. Si tú y yo estamos sentados aquí en este momento en la iglesia, no hay absolutamente ningún mérito en nosotros. No hicimos nada demasiado bien, no tomamos, o más bien no tenemos alguna acción que pudiera ser vista por Cristo para que Él nos eligiera a nosotros. Fue únicamente por su gracia y por su amor. Pero también, hermanos, esto nos quita un peso de encima. También podemos decir: es entonces por tu amor que tú me elegiste para estar yo en este lugar. Yo no hice ninguna obra para yo estar aquí, sino que fuiste tú, Cristo, el que me escogió, y por eso es que yo estoy aquí ahora sentado. Por eso es que ahora estoy yo siguiéndote a ti, porque Él nos eligió primero a nosotros, hermanos. Amén. Entonces, algo más que llama la atención en este versículo, o en este capítulo, es la forma en la que Jesús está encontrando a Mateo. Dice por ahí que Mateo estaba sentado en la mesa de los tributos, es decir, sabemos que Mateo era un cobrador de impuestos, y Mateo se encontraba ejerciendo su oficio. Algo que llama mucho mi atención es que en el contexto del judaísmo en el cual está escrito Mateo, la educación por la cual las personas o los discípulos pasaban
Era una educación demasiado estricta. Los niños eran educados, de hecho, hermanos, los niños memorizaban todo el Pentateuco cuando eran niños. Imagínense memorizar todo eso cuando tienes 6 años, 8 años. Ellos memorizaban todo el Pentateuco de niños y entonces de ahí seguían memorizando, seguían aprendiendo todo el Antiguo Testamento. Únicamente los mejores discípulos seguían avanzando. Es decir, si eres un muy buen estudiante, avanzabas al siguiente nivel. Si de esos eres el mejor estudiante, avanzabas al siguiente nivel y así te ibas. Y llegaba un punto en el que eras tan sobresaliente entre los estudiantes que entonces venía un maestro de la ley y decía, más bien, había un maestro de la ley y tú como discípulo podías ir a ese maestro y decirle, por favor, enséñame. Por favor, enséñame. Imagínenlo aquí en el discipulado. Imagínense, hermanos, que estamos tomando el discipulado y somos las personas más brillantes en el discipulado, somos muy estudiosos, nos aprendemos las clases de memoria como van. La maestra nos enseña algo o el maestro y lo memorizamos al momento. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el siguiente nivel? Bueno, podríamos ir tal vez con nuestros pastores y pastora Olivia o pastor Rubén, enséñeme directamente. Quiero aprender lo que usted está enseñando en este momento directamente. Nos menciona a ellos porque son los pastores de este lugar, o a lo mejor vamos con Zaret y Zaret, quiero que me enseñes todo lo que tú sabes. Ya no quiero aprender más de mis maestros, sino que quiero que seas tú la que me transmita su cerebro. Algo así pasaba en ese momento. Nada más los mejores estudiantes se acercaban a un maestro y si el maestro aceptaba, le seguía enseñando. Eso era por un lado. Por el otro lado, hermanos, tal vez habemos los estudiantes que no somos tan brillantes, o como en ese momento había estudiantes que a lo mejor no eran tan brillantes, no eran los mejores de la clase. Entonces, ¿qué hacían esas personas? Ellos se iban a ejercer el oficio de su familia. Ellos se iban a ejercer el oficio por el cual habían crecido. Por eso encontramos cómo el resto de los discípulos también estaban ejerciendo su oficio. Algunos eran pescadores, y bueno, encontramos todos los oficios de los discípulos. Entonces, por un lado sabemos que Mateo no era una persona que no tuviera una educación tan grande, porque era una persona que necesitaba esta educación para poder ser cobrador de impuestos, pero aún así estaba ejerciendo un oficio. Eso quiere decir que tal vez en algún momento no era el mejor de la clase. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto, hermanos? Porque me gustaría que nosotros veamos el momento en el que Jesús va hacia Mateo, lo encuentra ejerciendo su oficio y le dice, sígueme. Es decir, no había nada impresionante en Mateo, no había nada increíble en Mateo, como para que el maestro se acercara a él y le dijera, sígueme. Esto es por un lado. Y por otro lado, en ese momento los cobradores de impuestos tenían una reputación horrible, porque las personas de ese pueblo sabían que ellos eran ladrones, sabían que ellos cobraban de más. Entonces las personas hablaban de Mateo, las personas hablaban de los cobradores de impuestos. Entonces veamos una vez más todo ese contexto. Está Mateo por ahí sentado, ejerciendo su oficio. Eso quiere decir que no era enseñado por ningún maestro. Y por otro lado está Mateo sentado, sabiendo que todas las personas hablan mal de él a sus espaldas. Y en ese contexto llega Jesús, un maestro de la ley, se para frente a él y le dice, sígueme. Es por eso que Mateo en ese momento dice por ahí que se paró y lo siguió, sin dudarlo, sin pensarlo, porque es un maestro de la ley el que tenía enfrente y le estaba diciendo, sígueme. Mateo sin pensarlo se para y lo sigue. Justamente en esta misma historia, pero en Lucas, hace un énfasis muy grande que dice, y Mateo lo dejó todo y le siguió. Entonces, hermanos, Mateo ya tenía su vida definida para este momento. Mateo tal vez ni siquiera tenía planes, o la verdad es que no lo sabemos, cómo iba a ser el futuro de Mateo y Jesús. Pero lo que sí sabemos es que Jesús vino y le dio un propósito diferente a la vida de Mateo. Entonces, lo que estaba viendo Jesús en ese momento no era la persona que todo el mundo decía que era Mateo. Jesús ve a Mateo y en ese momento no ve a una persona que no era el mejor estudiante, no ve a una persona con una mala reputación, sino algo que me gusta imaginar, hermanos, esto sí hago el énfasis que es de imaginación, pero me gusta imaginar que Jesús ve a Mateo y en ese momento Jesús, que lo conocía todo, está viendo su imagen reflejada en Mateo. Está diciendo, más bien está pensando Jesús en ese momento lo que va a hacer en la vida de Mateo. Entonces es por eso que Jesús le dice, ven, sígueme, y Mateo sin dudarlo se levanta. Este es el valor que Mateo le está dando al llamado de Jesús. Es por eso que Mateo decide seguirlo, porque en ese momento Mateo
le da más valor al llamado de Jesús que a todo lo demás. Y otra persona que podemos encontrar que dice algo así parecido es Pablo. En su carta a los Filipenses él está diciendo: yo valoro por encima a Jesús, por tener a Cristo, lo valoro por encima que todo lo demás. Incluso Pablo dice, porque sabemos que Pablo sí era una persona que era estudiada, Pablo dice: arriba de todo lo demás, de todo lo que sé, todo eso es basura comparado con tener yo a Cristo, con conocer a Cristo. Y ese debería de ser cada uno del sentir de nosotros. Pero donde me gustaría hacer un poco de énfasis aquí, hermanos, es lo que les comentaba anteriormente. ¿Qué hizo la obra de Cristo en la cruz? Restauró la relación del hombre consigo mismo primero. Y esto es lo que está haciendo en la vida de Mateo. Mateo, en el momento en el que él decide seguir a Jesús, está restaurando la manera en la que Mateo se veía a sí mismo. Y lo podemos ver porque más adelante dice, en el versículo 10: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Me llama mucho la atención aquí, hermanos, algo que sabemos de Mateo, y es que Mateo fue una persona que al escribir el Evangelio, se sabe que es una persona que lo escribió todo como muy resumido, por así decirlo. Escribió un acontecimiento y luego escribió otro, y luego escribió otro, y luego escribió otro. No sabemos cuánto tiempo había entre un suceso y el otro. Entonces, entre este llamado, dicen algunas personas, que entre este llamado en el versículo 10 y entre la comida que organizó Mateo en el llamado en el versículo 9 y la comida en el versículo 10, pudo haber un tiempo que le dio el tiempo a Mateo como para organizar ese banquete, porque dice que lo organizó e invitó a personas. Entonces, en este tiempo podemos encontrar que Mateo ya conocía entonces a Jesús, ya había visto la obra que Jesús había hecho en él. Y dice entonces, voy a regresar un poquito. Mateo se levantó y le siguió. Antes de ir al siguiente punto, creo que me estoy adelantando un poco, me gustaría hablar un poco acerca de esto, acerca de cómo la vida de Mateo fue transformada y cómo esto es entonces importante para nosotros. No es nada más un hecho histórico que viene aquí en la Biblia, sino porque esto nos importaría a cada uno de nosotros. Hay un versículo, hermanos, en 2 Corintios 5:17 que dice, y lo sabemos de memoria muchos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo que encontramos en la vida de Mateo. Si alguno está en Cristo, si para ese momento Mateo ya conocía entonces a Cristo, porque ya había decidido seguirle, la vida de Mateo ya había sido cambiada rotundamente. La vida de Mateo ya había sido una vida que había sido transformada a la imagen de Cristo. Entonces Mateo ya no era la persona que todo el mundo decía que era. Mateo ya no era esa persona que decía que era un ladrón, que decía que engañaba a las personas. Ese ya no era Mateo. Mateo ahora era una persona que estaba reflejando la imagen de Cristo en su vida. Y hermanos, cuando Jesús está influyendo en la vida de Mateo, es algo que nosotros deberíamos de pensar también en nuestras vidas. Cuando nosotros, lo mencionábamos al inicio, cuando Jesús viene y nos ve a nosotros, sin haber nada impresionante en cada uno de los que estamos aquí, y dice a cada uno de nosotros, sígueme, y nosotros respondemos, es ahí donde encontramos la restauración en cada una de nuestras vidas. Y yo sé que más de uno de los que estamos aquí hemos pasado por un momento en el que hemos sentido que nuestra identidad o nuestra imagen está definida por lo que las personas dicen que somos. No sé si alguno de los que están aquí lo ha sentido o soy la única aquí, pero muchas veces las personas hablan tanto de nosotros o han dicho tantas cosas de nosotros que comenzamos a creérnoslas. Las personas tal vez dicen que eres una persona que eres mentirosa, las personas tal vez dicen que eres una persona que habla mal, que se porta mal. Podemos decir 1001 cosas que las personas pueden decir acerca de nosotros. Y tal vez puede llegar un momento en el que nosotros nos creamos esas mentiras que la gente dice de nosotros. Y entonces es ahí donde nosotros debemos entender que quien debería definir nuestra identidad es únicamente Cristo. Y si alguna de esas cosas que se han dicho sobre nosotros pudiera tener algo de verdad, decirle al Señor, Señor, yo te quiero seguir, así que transforma primero mi vida. Y mucho más peligroso que eso, hermanos, muchas veces nosotros vamos a dejar que nuestro pecado nos defina. Hay tantas veces en nuestra vida que hemos dejado que el pecado sea tan parte de nosotros que hemos llegado a abrazarlo, que hemos llegado a decir, yo nunca voy a cambiar. Yo soy así, esto es parte de mi vida, no hay manera en la que yo pueda cambiar esto de mí. No sé si alguno de aquí ha pasado por algo parecido,
pero por ejemplo en lo personal pudiera decir que hubo un momento en mi vida en el que mentalmente o emocionalmente estaba como tan mal, tal vez ni siquiera sin algún motivo detrás, pero había como un sentimiento casi de depresión en mi vida que era como tan grande o tan profundo que yo comencé a abrazarlo y yo comencé a decir, bueno, es parte de mí, así soy yo, tal vez nunca voy a cambiar esto, así que voy a dejar de intentarlo porque es parte de mí. Pero entonces, hermanos, si yo ya había definido ese camino para mí, si yo ya había definido esa vida para mí, hubo un pero en ese destino y ese fue Cristo. Amén. En el destino que yo había elegido ya para mi vida hubo un cambiante total que fue Cristo en nuestras vidas. Y esa es la obra que hace Cristo en nosotros. Si nosotros tenemos una relación rota con nosotros mismos, tenemos una imagen rota de nosotros mismos, hermanos, el Señor puede cambiar eso. Amén. La vida de Cristo ya, su vida, su sacrificio ya lo hizo. Nosotros únicamente tenemos que aceptar ese sacrificio de Cristo en la cruz que puede transformar cada una de nuestras vidas, hermanos. Lo que tenemos que hacer nosotros a esto es responder. Cuando nadie ve valor en nosotros, cuando nadie ve valor en ti, el Señor sí lo hace. Imaginen, hermanos, ese momento en el que el Señor está llamándonos, no confiando en nuestras capacidades, sino que está confiando en lo que Él está viendo en ti. Entonces, hermanos, esa debería de ser nuestra oración. Señor, transforma mi vida. Señor, si hay algo en mí que no te agrade, tú transfórmalo. Imagínense, hermanos, así como Jesús vio a Mateo, que cuando Jesús nos vea a nosotros, no vea a la persona que creemos que somos, sino que se vea a sí mismo. Imagínense que nosotros nos dejemos influenciar tanto por Él, nos dejemos transformar tanto por Cristo, que Él cuando nos vea, se vea a sí mismo, que vea la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Esa debería de ser nuestra oración, hermanos. Amén. Lo siguiente que transforma por ahí, ya estábamos hablando primero acerca de la obra de Cristo, que transforma nuestra relación con nosotros mismos. Y fue lo que hizo en la vida de Mateo. Transformó su relación consigo mismo, transformó la imagen que tenía Mateo de sí mismo. Y lo siguiente que hace es que transforma nuestra relación con el prójimo. ¿Hay alguien aquí, hermanos, que nos cueste nuestra relación con el prójimo? Tal vez nosotros decimos, gracias Señor, porque gracias a ti mi identidad ya la he puesto en ti. Yo ya he decidido, Señor, que transformes mi vida, ya he decidido, Señor, que transformes incluso lo que yo pienso de mí mismo, sino que ahora, Señor, quiero parecerme a ti. Pero, hermanos, para poder parecernos a Él, tenemos también que aprender a amar como Él. Y, hermanos, dice por ahí el versículo, voy a leer del versículo 10 al versículo 11, dice, y aconteció que estando Él sentado a la mesa de en la casa, hablando de Jesús, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Entonces aquí tenemos dos tipos de personas. Primero que nada tenemos a Mateo. Tenemos una persona que ya había experimentado la transformación de Cristo en su vida. Mateo ya había experimentado la gracia del Señor. Mateo ya había experimentado el amor del Señor. ¿Y qué decide hacer Mateo? Mateo organiza un banquete para invitar a todos sus amigos. Imagínense el peso que tuvo la transformación de Jesús en Mateo, que Mateo lo primero que quiso hacer fue correr a contarle a todos sus amigos. Fue correr a contarle a las personas que él conocía y decir, tienen ustedes que conocer también a Jesús. Tienen ustedes que ver lo que el Señor ha hecho en mi vida. Por un lado tenemos a Mateo haciendo esto. Y por otro lado tenemos a los fariseos. Entre esas personas que estaban en el banquete, encontramos a los fariseos, estas personas que eran demasiado estudiados por la ley, eran personas que yo creo que se sabían todo el Antiguo Testamento de memoria. Encontramos a los fariseos viendo a Jesús, viendo a un maestro de la ley, comiendo entre las personas de las que hablamos antes que tenían mala reputación. Y entonces los fariseos diciendo, o preguntándose, o criticando, murmurando, ¿por qué un maestro de la ley está sentado entre pecadores? ¿Por qué alguien que debería de ser correcto, alguien que debería de ser santo, alguien que debería de ser alguien puro, está sentado con toda la gente impura? Tenemos dos versiones completamente diferentes de personas en este momento que estaban viendo a Jesús. Y la pregunta que me gustaría hacer en este momento a nosotros es, ¿cuál de ellos no somos nosotros? ¿Somos como Mateo, que invitamos a las personas a que conozcan al Señor? ¿O somos como los fariseos que preferimos nada más criticar lo que debería de estar pasando en la iglesia, tal vez? Entonces,
Me gustaría, antes de continuar con lo que responde Jesús a esto, poner un pequeño ejemplo. Imagínense, hermanos, lo vimos en el tiempo del COVID, que hubo esta pandemia, pues sí, por todo el mundo, que afectó a más de una familia. Yo creo que más de uno de los que estamos aquí afectó a nuestra familia incluso. Entonces, hermanos, imagínense que nosotros pasáramos por otra pandemia peor o similar, en la que hay muchos enfermos, hay mucha gente que está muriendo, y entonces, hermanos, de pronto encontramos una cura. Vamos a imaginar, hermanos, que estamos aquí en la iglesia y alguno de nosotros se levanta y dice: tengo la cura para la enfermedad. Yo creo que en este momento habría dos personas. Habría un tipo de persona que diría: voy a correr por mi familia para traerla y que mi familia también reciba la cura de esa enfermedad. Pero habría otro tipo de personas que diría: no, pero es que si corro a decirlo por el mundo, se va a acabar y ya no me va a tocar ni a mí ni a mi familia. Así que mejor me lo guardo para mí y yo únicamente recibo de esta cura. Hermanos, Mateo fue esa persona que llevó a sus amigos al médico, fue esta persona que llevó a sus amigos a recibir la cura, mientras los fariseos fueron las personas que criticaron no solo a Mateo, sino también al médico por estar dando la cura a las personas. En la iglesia solemos haber dos tipos de personas, poniendo este mismo ejemplo. Somos las personas que tal vez nos la pasamos invitando a las demás. Ven a la iglesia, conoce, ven a la iglesia, recibe, ven a la iglesia, tienes que escuchar acerca de Jesús, tienes que escuchar las predicaciones, tienes que ir y sentirte pleno en la iglesia como yo lo he sentido. Pero hay otro extremo, hermanos, esas personas que dicen: es que ¿por qué pintaron la pared de azul? Es que ¿por qué pusieron este piso? Es que ¿por qué hay banderas ahí atrás? Es que ¿por qué las personas que están en la entrada no me saludaron de beso? O no me saludaron ni siquiera de mano. O es que ¿por qué los hermanos me tratan así? O es que ¿por qué existen esos dos tipos de personas? Las personas que quieren estar invitando a los demás y las personas que prefieren tomar el tiempo de que deberían estar invitando a los demás para comenzar a criticar, para comenzar a ver, para comenzar a decir, para comenzar a afectar nada más la congregación, hermanos. Entonces la pregunta aquí sería: ¿cuál de esos dos somos nosotros? ¿Somos las personas que realmente decimos: Señor, yo quiero que más personas te conozcan, yo quiero traer a toda mi familia, yo quiero traer a todos mis amigos a que te conozcan a ti? ¿O somos las personas que nada más nos la pasamos criticando y esperando que algo cambie, pero no queremos ser ese factor de cambio nosotros? Entonces, eso fue lo que hizo la diferencia entre Mateo y entre los fariseos. Los fariseos eran un grupo demasiado estudiado, eran un grupo que sabían demasiado de Dios, pero al parecer no conocían a Dios, porque no recibieron a Jesús, que Jesús vino a esta tierra a mostrarnos al Padre. Y los fariseos tal vez habían leído sobre Dios, tal vez habían memorizado sobre Dios, pero realmente no le conocían. Esa fue la diferencia con Mateo. Mateo fue una persona que había leído sobre Dios, que había leído sobre el Padre, pero Mateo sí decidió recibirle. Mateo sí decidió conocerle. Y ese es el factor de cambio en nosotros, hermanos. Que si nosotros le conociéramos a Él, que si nosotros realmente conociéramos al Padre, conoceríamos también su amor. Y entonces de ese amor que nosotros recibiríamos, fluiría en consecuencia hacia nuestro prójimo, fluiría en consecuencia a las demás personas. Esto lo podemos afirmar porque después Jesús entonces contesta. Jesús responde, Jesús escucha a las personas hablando de Él, Jesús escucha a los fariseos criticando sobre cómo Jesús estaba sentado con ellos y les dice, en el versículo 12, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta parte de aquí en la que Jesús está respondiendo, misericordia quiero y no sacrificio, dice, aprendan lo que significa. Él está haciendo referencia a una porción que está en Oseas. Entonces, los fariseos ya sabían ese versículo de memoria, porque está en el Antiguo Testamento. Ellos ya habían leído acerca de este profeta Oseas, ya habían leído las profecías, ya conocían la historia del pueblo de Israel, ya sabían por qué se les había dicho esto, por qué estaba esto escrito, pero no comprendían lo que significaba. Entonces Jesús les está diciendo, a ver, ustedes que saben todo esto de memoria, ustedes que ya lo conocen, ¿por qué no mejor van y realmente entienden lo que significa lo que está escrito? Misericordia quiero y no sacrificio. Y entonces vamos a hablar acerca
rapidísimo de esto en Oseas. En Oseas el Señor, en esta porción que está en Oseas 6:6, el Señor está reprendiendo a su pueblo porque puso por encima la religiosidad. Me gustaría de hecho leerlo, hermanos, ahí donde están. Vamos a Oseas 6:6. Voy a leer desde el versículo 5. Dice: por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y después de esto, Dios comienza a decirle a su pueblo todo lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Ahora, para ponernos en contexto, hermanos, el pueblo de Israel en este momento era un pueblo que era el pueblo escogido por Dios, como nosotros lo sabemos. Era un pueblo que tenía la promesa de ser escogido por Dios para adorarle, para ser su pueblo directamente. Entonces, lo que transformó el pueblo, este llamado, el pueblo que hubo el hecho de que Dios los había escogido como su pueblo, a este pueblo de Israel, ellos transformaron ese llamado en una religiosidad, en la que ellos comenzaron a ser un pueblo muy cruel, un pueblo que mataba por matar, un pueblo que era idólatra, un pueblo que era malo con sus naciones vecinas, y comenzó a ser un pueblo que tenía este corazón que estaba totalmente alejado de Dios, pero era un pueblo que no fallaba a los tiempos de sacrificios, era un pueblo que no fallaba a sus fiestas que celebraban, era un pueblo que no fallaba a estar tal vez ahí postrados adorando a Dios. Y yo creo que alguna vez nosotros, más de una vez, hemos sido esa persona que constantemente estamos en la iglesia, que estamos aquí cada domingo, como debería de ser, hermanos, que tal vez incluso nos acercamos a los estudios bíblicos, que tal vez incluso estamos poniendo canciones cristianas mientras estamos cocinando o lavando los trastes. Tal vez somos esas personas, pero nos hemos olvidado realmente de lo que significa esta porción de la Biblia, porque está diciendo Jesús, recitando Oseas: quiero misericordia más que sacrificios. Más que todo lo que tú creas que puedes hacer por el Señor realmente quiere que tú puedas reflejar su imagen a las personas, más que todo lo demás, más que nosotros nos acerquemos aquí y estemos bien puntuales a las 8 de la mañana y estemos postrados aquí llorando en el piso. Eso es la respuesta que espera Dios de nosotros, pero más que eso, el Señor espera que ese amor que estamos recibiendo lo compartamos también a las personas. Entonces aquí por eso les está diciendo Jesús a los fariseos que estaban replicando lo del pueblo de Israel. Más que cualquier acción religiosa que puedas hacer tú por mí, yo quiero que tú aprendas a dar misericordia a las personas. Yo quiero que tú aprendas a reflejar mi corazón. Yo quiero que tú aprendas a tener mi corazón. Y hermanos, es una palabra tal vez muy fuerte que está dando Jesús a los fariseos, pero realmente es que ellos creían que entendían lo que era misericordia. Ellos pensaban que el dar holocausto, ellos pensaban que dar este tipo de acciones religiosas pesaba más que todo lo demás. Y Jesús les está diciendo: más que todo lo que tú puedas hacer por mí, primero quiero que tengas una relación conmigo. Y entonces quiero que reflejes esa relación a los demás también. La manera, hermanos, en la que nuestra relación con el prójimo es transformada es entonces mediante nuestro conocimiento de Dios. Dice ahí en Oseas 6:6: misericordia quiero, no sacrificio, y el conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces nuestra relación con el prójimo se ve directamente relacionada con nuestra relación con Dios, y se ve directamente relacionada con nuestro conocimiento de Dios. Tal vez hemos leído sobre Él en la Biblia, pero realmente si no estamos amando como Él, quiere decir que no le conocemos. Y por último, hermanos, me gustaría hablar de lo primero, realmente comencé al revés, porque realmente lo primero que transformó Jesús en esa cruz, ya hablamos entonces, que hay una persona como Mateo, de la cual nosotros también podemos decir que somos, que viene Jesús, lo ve, lo llama, le dice sígueme, y entonces Jesús es totalmente transformado por esa voz que lo llamaba a seguirlo. Y al ser transformado él por completo, es transformada por consecuencia su relación con el prójimo. Ahí podemos estar nosotros también, al decir, ok, Jesús me ha llamado, entonces yo decido seguirle, decido responder a ese llamamiento que Él está haciendo a mi vida, y entonces el Señor transforma todo lo que soy, y por consecuencia se transforma mi relación con el prójimo también. Y lo primero que ocurre entonces a eso, o más bien algo que podemos también encontrar en consecuencia, es que Jesús
transforma nuestra relación con el Padre también. Eso fue lo primero que hizo Jesús, fue el propósito de Jesús en esa cruz, lo cual acabamos nosotros de recordar aquí, fue lo primero que hizo Jesús. Él restauró esa relación quebrantada con el Padre que teníamos nosotros. Esa relación directamente con el Padre que pudimos tener por siempre, Jesús la restauró. Y hermanos, me gustaría antes de esto hacer una pregunta a todos los que estamos en este lugar. ¿De qué forma nosotros vemos a Dios? Si estábamos hablando acerca de que el Señor lo que espera de nosotros es su conocimiento, ¿cómo nosotros le conocemos, hermanos? ¿De qué manera lo vemos? Dios es todo en nuestras vidas, pero al mismo tiempo nosotros hemos intentado definirlo. Hemos intentado decir, bueno, Dios tal vez es un ser omnipotente, es un ser omnisciente que desde arriba nos ve y desde arriba está viendo cada vez que yo me porto mal. O tal vez Dios es esa persona que es mi mejor amigo, tal vez Dios es esa persona con la que hablo todos los días, tal vez Dios es mi padre, tal vez Dios... Podemos darle muchísimas cosas a Dios, pero lo que realmente Él quiere es transformar esa relación que tienes tú directa con Él. De hecho, hermanos, es lo primero que nos hace Él. Nos hace Él transformar nuestra relación que tenemos entonces con Él. Y para eso, hermanos, me gustaría hablar rapidísimo de una persona que podemos encontrar que tuvo una historia un poquito similar a la de Mateo. Si el Señor vino, llama a Mateo decide seguirle y transforma toda su vida. Hubo una persona que tuvo una relación incluso más íntima con el Señor, directamente con Dios, aún sin conocer a Jesús, directamente con Dios, que decidió transformar el camino de su vida. Y esta persona la encontramos nosotros en Éxodo, en el capítulo 33. Esta persona es Moisés, hermanos. Moisés, justamente en este versículo 33, 11, dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacas? Estoy leyendo 32, hermanos, 33, 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y podemos seguir leyendo del versículo 11 hasta el versículo 14. Encontramos entonces cómo Moisés tenía una relación demasiado cercana con el Padre. Dice por ahí: hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Esta palabra la quise buscar porque me llamó la atención, y esta palabra de compañero realmente está traducida del hebreo como compañero, pero quiere decir amigo. Entonces vamos a cambiarla por amigo. Decía: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su amigo. Como habla cualquiera a su amigo. Imagínense, hermanos, que nosotros decidamos aceptar la transformación que el Señor puede hacer en nosotros, esa transformación que puede hacer en nuestra relación con el Padre, de manera que nosotros pudiéramos llamar al Padre nuestro amigo, que nosotros pudiéramos llamar a Dios nuestro amigo. Imagínense, hermanos, qué hermoso es ese momento en el que nuestra relación con el Señor es tan íntima que podemos llamarlo nuestro amigo. Y dice aquí: hablaba Moisés cara a cara. Así, hermanos, como nosotros vamos con una persona y le hablamos así y le decimos lo que sea, lo que estamos diciendo a los ojos. Imagínense, hermanos, tener esa conversación con Dios también. Que nosotros podamos decir: Dios, tengo una conversación contigo cara a cara. Imagínense, hermanos, esa relación tan cercana que pudiéramos tener con el Padre. Bueno, gracias a la obra de Jesús, hermanos, esa relación es posible. Gracias a que el Señor restauró nuestra relación con el Padre, esa relación tan íntima con Dios es posible. Nosotros podemos acercarnos a Dios, podemos hablar cara a cara a Él, con la confianza de que Él nos escucha y con la confianza de que Él responde. Entonces, Moisés tenía esta relación con el Padre, una relación que era demasiado cercana. Y es una relación, hermanos, que nosotros deberíamos aprender a tener también. Es una relación de intimidad tan grande con el Padre que nosotros deberíamos aprender a tener. Y hermanos, hace un momento que celebramos aquí Santa Cena, el momento en el que estábamos teniendo aquí en el altar, justamente nos recuerda eso, nos recuerda esa intimidad que nosotros podemos tener con el Padre. Hace algunos días hablábamos también de la Cena del Señor y mencionábamos cómo ese momento en el que estamos nosotros hablando, orando con el Señor después de celebrar Santa Cena, es un momento íntimo en el que eres tú únicamente con Dios, eres tú únicamente con el Padre. Todo lo demás queda atrás, eres tú únicamente con el Padre en ese momento. Pero Moisés dice la Biblia por ahí también en Éxodo que él caminaba con Dios. Es decir, Moisés tenía esta relación con el Padre todos los días.
Moisés caminaba con él y Moisés hablaba cara a cara con él. Esta relación de intimidad es la que nosotros deberíamos de buscar tener también, hermanos. Una relación tan cercana que podamos llamarlo amigo, que podamos hablarle cara a cara al Padre también cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, yo estoy por ahí. Me encanta esta respuesta de Moisés. Dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú me dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Aquí Moisés estaba recibiendo instrucciones del Padre, porque Moisés tenía un propósito muy grande, del cual no vamos a hablar en este momento, pero Moisés tenía un propósito muy grande en esta porción de la Biblia, que ya había sido comisionada por Dios. Entonces, Moisés en ese momento le está diciendo a Dios: ok, Dios, tú me has dicho qué es lo que tú esperas que yo haga, tú me has dicho qué es lo que tú esperas que yo sea, tú me has dado ya una misión, tú me has dado un propósito ya a mi vida. Y en ese punto también encontramos a Mateo, y tal vez también estamos nosotros. Tal vez en este punto ya decidimos seguirle a Dios. Tal vez en este momento ya decidimos responderle a Dios. Tal vez nuestra vida ya ha sido transformada. Tal vez nuestra vida en este punto, hermanos, ya ha sido cambiada a la imagen de Cristo. Tal vez nosotros ya tenemos claro el propósito de nuestra vida, o tal vez no, pero el Señor puede trabajar ahí. Pero entonces, hermanos, aquí Moisés está diciendo: bueno, ya tengo claro el propósito de lo que tú esperas que haga en este momento. Y dice: pero no me has declarado a quién vas a enviar conmigo. En ese tiempo, hermanos, siempre que una persona iba a un campo de batalla, por así decirlo, siempre tenía compañeros, siempre tenía un ejército yendo con ellos. Y Moisés sabía que lo que le esperaba era grande y era largo, y se iba a enfrentar por muchísimas dificultades, y está diciendo: Dios, ya me estás diciendo tú hacia dónde voy a ir, pero no me has dicho quién me va a acompañar. Y entonces aquí el Señor le está respondiendo a Moisés: ahora pues, dice Moisés a Dios, si yo he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tu camino para que yo te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y luego el Señor le responde en el versículo 14: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces, esta relación de Moisés, que era tan cercana con el Padre, que era una relación de intimidad tan grande, se volvió una relación de dependencia. Y esto, hermanos, es lo que yo les estaba diciendo al inicio de todo esto. Si realmente nuestra oración pudiera ser: te tengo a ti, Señor, nada más me falta. Ese es el punto, hermanos, al que nosotros deberíamos de llegar. De decir: Señor, tengo una relación tan íntima contigo que ya no puedo caminar sin ti. Y lo expresa Moisés en el versículo 15. Moisés le responde al Señor: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Le está diciendo: si tu presencia no va, tú me has dicho que tú vas a ir conmigo, y si tú no vas conmigo, ni siquiera me saques de este pueblo, ni siquiera me permitas caminar. Imagínense, hermanos, que esa sea nuestra oración de todos los días, el decir: Señor, si tú no vas conmigo, si tu presencia no camina conmigo, ni siquiera me permitas avanzar, ni siquiera me permitas avanzar. Creo que les había ya contado, hermanos, que tuve una maestra que siempre hacía una oración como demasiado drástica, por así decirlo. Esta maestra nos contaba que le decía a Dios: Señor, si tú sabes que voy a pecar contra ti, si tú sabes que me voy a alejar de ti en un futuro, mejor mátame hoy. Prefiero, Señor, que me mates el día de hoy a que yo en un futuro peque contra ti, o en el que yo en un futuro me aleje de ti. Y sabemos que el Señor no nos tiene amarrados de esa manera, pero hermanos, imagínense nosotros poder decir: Señor, si tú no vas conmigo, si tú no estás conmigo, Señor, ni siquiera me permites avanzar. Imagínense que nuestra oración por las mañanas fuera: Señor, si tu presencia no va conmigo el día de hoy, ni siquiera me permitas despertar, ni siquiera me permitas vivir el día de hoy si tu presencia no va conmigo. Y esa, hermanos, es la relación que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Mateo valoró demasiado el llamado que hizo Jesús a su vida, que él decidió dejarlo todo atrás. Moisés valoró demasiado la presencia del Señor, valoró demasiado esa relación con el Señor, que le dijo al Señor: dependo de ti y no quiero avanzar si tú no estás conmigo. ¿Cuál es nuestra respuesta, hermanos? Si el Señor en este momento, a todos los que estamos aquí, nos está diciendo: yo te he escogido a ti, yo te estoy llamando a ti para que me sigas, ¿cuál es entonces nuestra respuesta a ese llamado? ¿Somos entonces esas personas que mejor deciden criticar? ¿Esas personas que mejor deciden decir:
pues no sé, Señor, no sé si seguirte porque no me gusta cómo las cosas se están haciendo en la iglesia. O somos esa persona que mejor decide decirle, Señor, yo sí quiero que tú transformes mi vida. Yo sí quiero, Señor, que tú transformes mi relación contigo. Yo sí quiero, Señor, depender de ti. Porque entonces nosotros, hermanos, cuando respondemos de esta manera, cuando nosotros le decimos al Señor, yo sí quiero seguirte, tenemos por consecuencia la promesa del Padre. Yo voy a ir contigo. Mi presencia va a ir contigo todos los días. Y tal vez suena muy difícil seguir a Dios todos los días, porque no es algo que hacemos únicamente en un momento, sino que el seguir a Dios es algo que ocurre cada segundo de nuestra vida. Cada segundo decidimos seguirle a Él. Y es algo que tal vez puede ser demasiado difícil, pero está la promesa del Padre a cada uno de nosotros. Yo voy a ir contigo. Y si en algún momento te sientes tú cansado, yo te voy a dar descanso. Esa es la promesa que el Padre hace a cada uno de nosotros. Y hermanos, ¿por qué no nos ponemos de pie en este momento? Y hacemos una relación, o más bien hacemos una oración